Yo no sé si, yo creo que algunos de ustedes ya a lo mejor pasaron por esa. Yo me estoy cuidando, tomando muchas vitaminas, porque hay un brote de COVID, de flu y una gripe, amado, que dice que la tos dura y que 3 y 4 y 5, 6 semanas. Entonces, yo le doy gracias a Dios que aquellos que yo siempre le he dicho que se sienten mal están aquí con sus caretas, porque eso es ser una persona precavida, o sea, una persona sabia que quiere proteger a los demás y también se protegen ellos de no coger, como dice, otra bacteria más arriba de la que tienen. Porque a mí me dio la tos esa, a mi esposa y a mí nos duró como 6 o 7 semanas y eso era horrible, amado. Y no sale nada. La garganta lo que siente es toser, una cosquillita, pero no sale nada. Y eso es algo que a mí me tenía mal, porque eso me causa dolor de cabeza. Entonces yo me estoy cuidando, pero sigo abrazando y besando en la gracia y la misericordia de Dios. Porque es el Señor quien nos cuida también, amén. Pero tenemos que ser precavidos. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de lo que predicamos la semana pasada. Cómo vencer ese espíritu de apatía espiritual. Los que miraron sus papeles, que no lo sacaron de aquí sin mirar a nadie. Pero gloria a Dios, porque quiere decir cuando uno toma nota, uno se acuerda de las cosas. Entonces, amado, ¿qué ha causado en la iglesia del siglo XXI que sea una iglesia apática? Una iglesia fría, como hablábamos el domingo pasado. Esto tiene parte como un seguimiento a lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Entonces, el tema al cual lleva este mensaje en esta mañana es el crecimiento constante en la fe moldea nuestro carácter. Porque el problema que tenemos, amado, la mayoría de todos nosotros, no es que no recibamos palabra de Dios. No es que oigamos mensajes ungidos y enseñanzas bien profundas. El problema que tenemos nosotros, especialmente la iglesia del siglo XXI, es un problema de carácter. Porque hay mucha palabra de Dios. Pero lo que sucede que con esto de que hay mucha palabra de Dios es que nosotros no hemos sido sabios y no hemos podido atesorar esa palabra que recibimos. Entonces, lo que hay es un empache espiritual dentro de la iglesia del siglo XXI, porque hay tanta palabra de Dios, pero hay poco carácter en las personas dentro de las iglesias. No hay ética, no hay compromiso. No hay que un sí sea un sí y un no sea un no. Lo que encontramos especialmente en parte del hemisferio global es una iglesia tibia. ¿Saben por qué? Porque no hemos aprendido a atesorar la palabra de Dios. Y yo se lo digo, amado, cuando yo traiga exhortaciones, no las cojan personalmente ustedes como regaños. Pero yo no puedo concebir una persona que ha estado en un tremendo estudio bíblico como el que dio nuestro hermano Richard. Yo lo estaba oyendo allá adentro, que trajo una confirmación de lo que yo voy a estar hablando en esta mañana. Y es muy triste que todavía usted no ha digerido la comida que ha recibido el domingo en la mañana, cuando yo lo veo posteando otras predicaciones el domingo en la tarde.
y otras devociones el domingo en la tarde. Amado, por eso es que la iglesia está empachada de palabra de Dios y no crece y no suceden los milagros de parte de Dios. Porque todavía no ha aprendido a atesorar la palabra de Dios. Entonces es tiempo ya de que la iglesia sea una iglesia que se mueva sabiamente. Que nosotros aprendamos a atesorar las cosas de Dios. Otra cosa que veo también, amado, en las redes sociales, y yo se lo he dicho un sinnúmero de veces aquí, no estén mandando mensajes que los que van a causar es temor en la gente. Por ahí enviaron un mensaje de cómo las 6 vacunas del COVID, que eso era una falsedad. Y no importa, amado, que tenga, que vino de New York Times, de CNN o de Fox News. Eso no importa, eso es fabricado. Porque cuando usted lo pone como yo le he enseñado, pero es que no lo hacen. O no llaman al pastor para preguntarle antes de poner algo en las redes sociales. Que lo que causa es temor en la gente. Entonces, ¿por qué encontramos una iglesia llena de temor? Temor de que le pase algo a los hijos. Temor de que me pase algo en el trabajo. Temor de que vivo solo y que alguien se vaya a meter a mi casa. ¿Dónde está el poder de Dios que confesamos? ¿Dónde está Dios, ese creador de los cielos y de la tierra que tú y yo confesamos? Que nos puede guardar, nos puede sustentar y nos puede proveer todas las cosas. Entonces, ¿por qué no estamos, amado, posteando basura? Porque es basura, amado. No ponga nada en las redes sociales. Se lo repito una vez a ustedes, los miembros de aquí de la iglesia, que no traiga edificación, que no traiga que va a levantar a una persona. No ponga basura, que lo que está creando es temor en la gente. Y eso no es del Dios. Eso se origina en las mismas pailas del infierno. Y yo no sé cuántas veces yo voy a tener que repetir esto, amado. Seamos sabios. No crea toda la basura que se están poniendo en las redes sociales porque están siendo fabricadas para llenar la iglesia de temor. La iglesia no debe vivir así. Tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en la coinonía de amor, de amarnos unos a los otros y no ofendernos por lo que diga el hermano o por lo que dijo la hermana. Y tenemos que ayudarnos unos a los otros. Entonces, por eso, amado, el mensaje en esta mañana, la palabra que vamos a estar hablando con este tema del crecimiento constante en la fe, moldea nuestro carácter. Es tiempo ya, amado, que nuestro carácter sea moldeado conforme a la imagen de Jesucristo. No a la del pastor. No a la de ningún predicador que tú oyes en redes sociales o en televisión cristiana o radio cristiana. Que tú seas moldeado conforme a la palabra de Dios y conforme a la imagen de Jesucristo. Es con el único con quien nos podemos comparar. Pero es muy triste también que aún en las iglesias las mujeres son las más espirituales. Pero gloria a Dios porque Dios le dio a ellas un sexto sentido. Que nos ayudan a nosotros, a los hombres. Miren, yo he tenido aquí ya 2 o 3 problemitas en la iglesia porque me he enamorado de personas que han llegado y mi esposa me ha dicho, y yo no le puse oído, ten cuidado, yo siento algo raro, ten cuidado, pum. Salió, me dice, yo me enamoré del pastor, del líder que vino, y la señora, no le hice caso a la señora, y lo que me causó fue un problema o una situación difícil dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted tenga preguntas también, ¿por qué no vemos personas en la iglesia? Aquí han pasado personas, como también le dije el domingo pasado, que vienen 2 o 3 semanas o 4 semanas y después tienen problemas con nuestra doctrina. Y no los volvemos a ver nada. Mire, amado, aquí nadie le ha hecho nada a nadie. Porque usted no los vuelve a ver. Si usted quiere saber a alguien que usted
hace tiempo que no ve, pregúntale al pastor, porque el pastor sabe todos los que se han ido. ¿Por qué se han ido? Porque muchos me los han dejado saber. Que es de la manera propia cuando usted sale de una iglesia. El hermano que tocó una vez, que estuvo aquí practicando la batería, nuestro hermano Cadel, un hombre lindo en el Señor, se acercó a mí y me dijo: pastor, necesito regresar a la iglesia de donde vengo porque yo siento en el Señor que Dios me quiere regresar allí, ayudarle a levantar las manos al pastor. Y yo le eché la bendición, porque esa es la manera como se hacen las cosas. Pero es muy triste que la gente se comienzan a ausentar en la iglesia y que usted oiga rumores que le ha llegado a otros de ustedes y que ninguno le haya dejado saber al pastor. Eso es falta de ética. Pero yo entiendo eso, amado, porque la iglesia de hoy en día es una iglesia que se conoce por muchos predicadores, y lo repetía el pastor en el cual nosotros tuvimos muchos años de reciclaje. Me dice, la gente se pasan brincando de iglesia en iglesia y no echan raíces, no maduran, no crecen. O dice, Dios usa una familia y tuve un roce con otra familia, y en vez de usar eso para que sea madurado, para que su carácter sea moldeado, ¿sabe lo primero que hacen? Yo me voy de esa iglesia. ¿Saben qué es eso? Eso es inmadurez espiritual. Gloria a Dios a ustedes por los que están aquí, pero la iglesia es del Señor. El Señor fue el que pagó un precio muy caro por cada uno de ustedes. Y si cuando yo digo algo de este púlpito lo ofende a usted o lo hace sentir mal a usted, o como le dije también el domingo pasado, que de esta hermana creía que todos los mensajes míos era para yo regañarle a ella, acérquese al pastor. ¿Ustedes saben qué? Que el pastor no es perfecto. Allá atrás yo mandé a 2 o 3 hermanos, le dije, miren, estas mesas no le veo que ustedes tienen café delante de ustedes. Esas mesas es para los que vienen a sentarse a tomar una taza de café, para que no lo ramen en la silla, como ya he encontrado 2 o 3 sillas después que las estuvo limpiando el pastor solo, dándole champú a la silla. Y los mandé a sentar. Porque me dice, tenemos que ser gente madura en las cosas de Dios. Entonces, amados, vamos a ponernos de pie para leer este versículo de introducción. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad, que dice ahí, firmes y constantes. Wow, que 2 clases de palabrotas. Creciendo en la obra del Señor siempre. No los domingos, siempre. No una vez al mes, siempre. No una vez durante la cuaresma, ahí dice siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, en esta hora te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Yo te pido, Señor, así como tú me has hablado, que tú le hables a mis hermanos, oh Dios, y que esa palabra tuya complete una obra gloriosa en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Amado, entonces en la iglesia es tiempo de que ya hayan grandes cambios. Este es el tiempo cuando aún, oigan bien, los más jóvenes espiritualmente hablando y aún los jóvenes de edad pasen de la niñez a una edad adulta o a una edad madura, de ser personas dependientes a ser personas independientes. Pero qué triste lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día. La sociedad, amado, ha añadido muchas cargas a nuestras vidas y a las vidas de nuestros jóvenes. ¿Saben que ahora la sociedad nos exige que los jóvenes afirmen su identidad?
desde la adolescencia, es decir, desde 13 a 18 años, todo lo que usted oye, todas las noticias, todas las cosas que salen por la boca de políticos perversos, es que todo el mundo defina su identidad. Amado, el mundo quiere controlar nuestras vidas. Y ahí quien está involucrado, ustedes saben que es nuestro enemigo, es el mismo diablo quien está haciendo eso. Entonces, eso es lo que, esas son las cosas que ellos están empujando, que se pasen todo este tipo de leyes perversas, como supuestamente, entre comillas, cómo tú te identificas, cuál es tu identidad. La sociedad quiere saber cuál es tu identidad étnica. Si me preguntan a mí, yo le voy a decir, that's not your business. Eso no son me dice, eso no te responde a ti saber. Tu identidad sexual, tu identidad vocacional, tu identidad religiosa. Por eso es que, amado, tenemos que andar como nos está exhortando Pablo en este versículo 58 de Primera de Corintios 15. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, dice ahí, siempre. Para que no seamos dañados por todo viento de doctrina. ¿Por qué cree usted que esto debe ser así? Porque nosotros, como le dije también la semana pasada, el domingo pasado, tú tienes que saber, tú tienes que conocer tu identidad como un hijo de Dios. ¿Tú sabes que hay derechos para ti? Tú tienes derechos a muchas cosas por ser parte de la familia de Dios. Pero como no conocemos nuestra identidad como hijo de Dios, el diablo se pasa asaltándonos y robándonos. Porque no conocemos la identidad que tenemos. No conocemos las armas de nuestra milicia. Y Dios está buscando que nosotros crezcamos en las cosas de Él. Que sepamos cuáles son esas armas. Cuál es nuestra identidad. Y cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y no allá en el cielo, eso es otra cosa errónea. Que muchas veces yo he oído a muchos creyentes expresándose. No, amados, son para aquí, para la tierra. Para que tú como hijo de Dios seas una persona que vive una vida próspera y bendecida. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa identidad de que somos hijos de Dios? Nuestra identidad cristiana, amados, se derriba de la fe en Jesucristo. Es la fe en Dios, en Jesucristo su Hijo y en el poder del Espíritu Santo que nos permite llamarnos a nosotros cristianos. No musulmanes, no mormones, no testigos de Jehová, no católicos, sino nos llamamos cristianos porque la palabra cristiano se derriba ¿de quién? De Cristo, de nuestro mismo Salvador. Entonces, ahora bien, amado, la fe en Jesús no se queda solamente en un plano de ideas. Por el contrario, la fe en Jesús se demuestra por medio de nuestras acciones, de las acciones tuyas y de las acciones mías. Nos dice Hebreos capítulo 11, la primera parte del versículo, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como le estaba diciendo al principio, si yo estoy lleno de temores, yo soy una persona que no tengo fe. No tengo fe. Me van a quitar la casa, me cortaron las horas de tiempo extra en el trabajo, yo no sé cómo voy a pagar el auto, no sé cómo voy a pagar la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos años que tú llevas a lo mejor 20, 30 y 40 años dentro de la iglesia, todavía tu identidad está distorsionada.
Porque todavía tú no has reconocido quién es tu proveedor, quién es el que te cuida y quién es el que te sostiene. Miren, Dios se preocupa, amado, aún de los pajaritos, de los gorriones que hacen nido alrededor de la iglesia, de este edificio. Entonces, dice que ni aún la ropa espléndida que se puso el rey Salomón no se puede comparar ni con los lirios del valle. Y después el Señor dice, ¿no saben ustedes que ustedes son mucho más valiosos para mí que todo eso? Amado, miren lo profundo que puede convertirse la palabra de Dios. Pero el problema que hay es que muchas veces tenemos muchos problemas porque no la conocemos. Por eso que usted ve a personas que están empachados espiritualmente y nos llega una llamada, a mi esposa y yo digo, wow. A veces me extrañan las llamadas que nos llegan a nosotros. Porque para mí yo creo que estoy trabajando con personas maduras espiritualmente. Pero cuando lo oigo de la manera que se han expresado, yo digo, ¿dónde ha estado esta persona en 20, 30 años que ha estado en la iglesia? ¿Qué doctrina ha aprendido? ¿Qué promesas de Dios conoce? Y ese es el problema por la cual vivimos en una iglesia empachá. Porque una persona que conoce las promesas de Dios, conoce el poder de Dios. Miren, y nosotros tenemos problemas familiares con problemas. Y estamos clamando por ellos día y noche. Y ¿saben qué? Dios está funcionando y Dios está trabajando y Dios está salvando y Dios está restaurando. Porque es Dios. No es la mucha palabrería que tú y yo tengamos. Y pedimos por todos nuestros familiares, por tíos, cuñados, cuñadas, por todos. Porque reconocemos que el que se vaya de este mundo sin ser marcado con la sangre del Cordero es algo triste. Y esto no es religiosidad. Esto es algo que es de vida y de muerte. Esto no es algo suave ni pasivo. Esto es algo que debería tener un peso en nosotros. Y por eso nosotros, Lilian y yo, nos pasamos aconsejando madres que están clamando, llorando, sufriendo de cómo sus hijos están viviendo perversamente. Y le decimos, ora día y noche. Ora día y noche, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo acuerdo cuando estés lavando platos, Padre, en el nombre de Jesús, pon un atalaya delante de mi hijo. ¿Ustedes saben qué? Han habido jóvenes que han tenido encuentro con ángeles. Ese es el Dios que le servimos, amado. Pero si tú no puedes creer de que Dios te puede proveer para pagar el bill de la luz o el bill del agua, ¿qué tú vas a creer que Dios pueda enviar un ángel para que le hable a tu hijo? Entonces, amado, por eso es que tenemos que ser gente de fe. Por eso se lleva este título. Que para nosotros moldear nuestro carácter tenemos que estar constantes en nuestra fe. Miren cómo nos dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces uno se cansa de dar consejos porque la gente, ellos mismos tienen que pasar por la prueba. No quieren oír la voz de Dios. Entonces, Dios le permite que igual que nuestros hijos, porque además nosotros tenemos 4 hijos, 3 varones y una hembra, que Jonathan, que está aquí, los conoce desde chiquito y él era chiquito también. Que ellos se creían que eran más sabios que nosotros.
pero aprendieron que nosotros éramos más sabios que ellos. Y lo vemos en las postales que nos dan en Día de Padre, en Día de Madre. Entonces, para vivir y tener una vida constante que demuestre la fe en Jesús, tenemos que demostrarlo cuando practicamos disciplinas espirituales, como el tener comunión unos con los otros, especialmente cuando nos congregamos con otras personas de la fe, de cómo oramos, de cómo adoramos a Dios, de cómo es nuestra lectura en la palabra de Dios. ¿Qué disciplina tienes tú estudiando la palabra de Dios? No es leer un capítulo, amado. No es que yo estoy leyendo el libro de Juan. Es que tú leas 1, 2 o 3 versículos y que tú medites en ellos. Y antes de que tú los leas, dices: Señor, háblame por esta tu palabra. Y cuando usted hace eso, amado, yo se lo pongo como reto. Usted va a ver profundidades en la palabra de Dios y usted va a ver como dice la misma palabra, que como escamas caen de nuestros ojos, porque es una revelación tremenda. Unas veces nos hace llorar la misma palabra de Dios, compungir. Unas veces no, esa misma palabra que estamos estudiando, porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, de momento Dios te dice: llámate a fulano y llámate a fulana. Y no tienes que venir hablando en lengua, porque Dios te habló en ese momento y tú sabes que fue el Espíritu Santo. Tú dices: mamita o papito o mi hermano, como si son especialmente amistades cercas que tú aprecias. Le dice: mira, yo quiero darte, yo siento que Dios me dio esta palabra para que yo te la dé en esta mañana. Y yo no sé cuánto, yo sé que aquí muchos de ustedes han tenido la experiencia que usted al otro lado del teléfono, lo que oye la otra persona, comienza a gemir y a llorar. Entonces usted se regocija. No se da vanagloria, porque la gloria es de Él. Él fue quien te mandó a llamar a esa persona. Pero tú te regocijas porque tú dices: Señor, yo sé que yo soy un vaso inútil, pero tú me estás permitiendo ser útil para tu obra. Y por eso yo te alabo, te glorifico y te bendigo. Y esas son las cosas que el Señor quiere hacer entre nosotros, amados. Entonces, amado, ¿cómo nosotros podemos demostrar esa fe en Jesús de la cual estamos hablando en esta mañana? Primeramente, le voy a dar una pequeña lista. Demostramos fe en Jesús cuando le adoramos de todo corazón. Demostramos fe en Jesús cuando oramos a Dios pidiendo dirección y protección para nuestra vida y para la vida de nuestros hermanos en la fe. Demostramos fe en Jesús cuando estudiamos la palabra de Dios, buscando dirección y crecimiento espiritual. Demostramos la fe en Jesús cuando le testificamos a otros de su amor, compartiendo de tus experiencias, de tus propios testimonios. Cuando otro en el trabajo o en la calle o en la oficina del doctor se vienen y tú vienes a hacer, como dice, su paño de lágrimas. ¿Qué palabra tú tienes para ellos? Que te digan: ay, estoy aquí, estoy enferma, no puedo trabajar y no tengo ni leche para los niños en el refrigerador. Y que tú le digas, porque así opera Dios, amado. Esa es la manera que yo he visto a Dios operando en mi vida. Y por eso Dios nos ha bendecido. Que tú tengas a lo mejor los últimos $50 para pagar la luz. Y que tú le digas a esa persona: ¿sabes qué? Yo te voy a esperar hasta que salgamos de aquí y yo te voy a hacer una compra. Porque cuando Dios ve a sus hijos operando de esa manera, amado, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre su vida que tú no la te puedes contener de lo grande que es Él. Pero cuando estamos nosotros preocupados solamente en nuestro problema,
en nuestra situación, en lo que tenemos que hacer. Hay hermanos que están en necesidad. Este varón que está aquí necesita que hoy llegue alguien a la casa y le cambie el radiador de su auto. No tiene dinero para pagar un mecánico. Y aquí hay gente que saben de mecánica. Yo tengo problemas de la espalda, pero si yo puedo llegar, y le dije a Joshua que si podemos llegar, le vamos a llegar a la casa de Jorge. Porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Que nos ayudemos unos a los otros para que veamos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Amados, sin embargo, la fe cristiana se demuestra también de muchas otras maneras. Por ejemplo, mire lo que nos dice la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Versión Reina Valera contemporánea. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Santiago nos está afirmando aquí que la verdadera religión se demuestra por medio de nuestras conductas, por medio de nuestras obras, que son obras de fe motivadas por el amor que le tenemos a Dios. Y quieren oír sin que yo lo haga exegéticamente o hermenéuticamente. Vayan conmigo al próximo capítulo de Santiago, porque él se define ahí completamente qué es lo que es nuestra fe. Santiago 2, vamos a leer 12 versículos. Dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y algunos de ustedes les dice: váyanse tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo. Sigue ahí el apóstol diciendo: ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe si no tiene obras. Dice el apóstol que esa fe está ¿qué? Muerta. Pero alguien pudiera decir: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno y hace bien? Pues también los demonios lo creen y ellos tiemblan. Así que no te exaltes porque tú tiemblas delante de la presencia del Señor. Porque aún los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. No seas tonto. En otras versiones dice: no seas necio. ¿Quieres prueba de que la fe sin obra es muerta? Esto me encantó, estos próximos versículos. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él tuvo que hacer esa obra, tuvo que obrar para ser reconocido ¿qué? Como el padre de la fe. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Y que su fe se perfeccionó por las obras. Como dice, esa fue la que le puso el frosting al pastel. Aquellas promesas que Abraham había recibido, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, o sea, cosas que no se podían contar y enumerar. Eso era para que alguien se enalteciera. Pero Dios dijo: vamos a pasarlo una vez, una pruebita más.
Le dio un hijo cuando no podía tener hijo. Cuando su esposa ya había pasado lo que necesitaba la mujer para poder quedar embarazada. Un hombre de casi 100 años, la mujer como de 80, porque no sabemos exactamente la edad, pero eso más o menos aproximan los eruditos de la palabra de Dios. Le dio un hijo. Y ahora que se lo da, porque no quería, porque este iba a ser el hijo de la promesa, no el hijo de la sierva Ismael. Por eso es que existe este conflicto entre los judíos y los palestinos por esta misma historia. Ha existido toda la vida. Y él dijo que Dios le da cuando no podía tener hijos. Ahora Dios dice, ofrécemelo como sacrificio. Pero miren lo que es tener fe. Porque Abraham sabía que aún desde las piedras que estaban allí, donde él se encontraba, Dios podía levantar descendencia y levantar hasta su hijo de la muerte. Y eso es tener fe, amado. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres tú ser amigo de Dios en esta mañana? Podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab la prostituta. Amado, una prostituta que está en el mismo linaje de nuestro Señor Jesús. Eso sí que está tremendo. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Entonces sigue diciendo el apóstol, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Entonces, amado, podemos ver que la fe se demuestra por medio de nuestras obras. En otras versiones dice que por medio de nuestra conducta, de cómo nos conducimos. Entonces el escenario de la fe no es la iglesia. Ustedes saben qué, que relativamente hablando, en la iglesia es bien fácil ser cristiano. Porque hay un ambiente acogedor para uno dejar salir, oh, yo soy un siervo y una sierva de Dios. Tampoco el escenario de un retiro espiritual, de un retiro de matrimonio, de un congreso de líderes, tampoco es el ambiente. El verdadero escenario de la fe es el mundo en que vivimos y la sociedad perversa que nos rodea. Allí es donde tú y yo debemos demostrar nuestra fe. Pero ¿saben qué Dios usa? Dios nos ama tanto. Y mi esposa y yo, ella no sabía que yo iba a predicar de esto esta mañana. Dios la usó a ella para hablarme a mí. Porque nuestra fe, ¿sabe dónde? Aquí, de todos los que estamos aquí, ¿sabe dónde se demuestra nuestra fe? En los círculos familiares. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tu esposa o con tu esposo? ¿Cómo es tu relación con tu suegra? Y eso que aquí no estaba predicando hoy Dante Gebel, porque los argentinos siempre están hablando de sus suegras, pero él lo hace en forma, yo sé que lo está haciendo en forma de broma. Pero hay personas que se llaman cristianos y tienen problemas con familiares. Hay familias dentro de la iglesia o hermanos dentro de la iglesia que tienen problemas con otros hermanos dentro de la iglesia. Todo esto lo he visto yo. En 40 y pico casi de años que llevamos caminando con el Señor. Entonces, Dios usa todos estos círculos, ¿sabes qué? Para alijarnos.
para lijarnos. Y Dios está esperando en nosotros. ¿Cuándo nos vamos a rendir a su perfecta voluntad y decirle, Señor, heme aquí? Heme aquí, Señor, quítame a mí, mátame a mí, límpiame a mí, haz lo que tenga que hacer conmigo, pero por favor, quita esas actitudes carnales de mi vida, quita ese carácter de enojo que tengo, ese carácter explosivo, quita esos celos de mi vida, quita ese espíritu de temor, que le tengo temor a todas las enfermedades, le tengo temor a cuanta cosa me rodea. Sí, amado, así viven la gente, aterrorizadas. ¿Y saben qué? Todos los domingos llegan a la iglesia. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pero muriéndose de miedo. Esa palabra que se usa en buen latino, miedo, no temor. En Puerto Rico se usa mucho. Ay, yo tengo un miedo. Mira, amado, hay hermanas que se aterrorizan, casi si las dejan llaman al 911 porque hay una cucaracha en la cocina. ¿Hasta dónde puede llegar al extremo? Amada, coja una escoba y denle un escobazo a esa cucaracha. Yo no soy muy guapo, pero a mí no me gustan las serpientes ni las culebras. Por eso los americanos me decían, mira, eso es una culebra de jardín. Y yo le digo, yo lo siento mucho, amado, a ustedes les gustan los animales, pero en mi casa yo no voy a mirarla bien, si tiene la cabeza en diamante, si tiene colores verde, azul o rojo. En mi casa, la culebra que va a llegar a mi casa va a ser una culebra muerta, porque yo voy a agarrar una pala y le voy a tumbar la cabeza. Amado, nos llenamos de temores y vivimos llenos de temores. Y Dios quiere en esta mañana sanar todo eso, amado. Dios quiere sanar nuestras vidas de todas las cosas que a Él no le agradan que hay en nosotros. Dios quiere que tengamos un carácter apacible, manso, amoroso. ¿Sabe cómo también nuestra fe, no solo en nuestro hogar, sino en los lugares de estudio y de trabajo, donde interactuamos regularmente con diferentes grupos de personas? También nuestra fe es probada en la calle, donde interactuamos con extraños. Qué triste es eso, ¿verdad? Y especialmente ustedes saben que es que Dios es tan bueno y nos ama tanto. ¿Sabe cómo Dios nos la pone? Usted va para cualquier oficina y usted anda con prisa. Papá dice, aquí es que yo lo voy a pulir a ver si, así como Abraham, vamos a ver si pasa la prueba. Y usted está tarde para el trabajo, o yo no sé para qué cosa usted está tarde, para ir a buscar el niño. Y usted llegó al lugar y está en la fila. Y está especialmente en Walmart. Yo creo que Walmart es un lugar perfecto para crecer espiritualmente. Sí, porque usted está en la fila. Tienen nada en contra de los hermanos de tercera edad, pero Walmart está llena de empleados de tercera edad. ¿Ustedes saben por qué? Porque estos empleados no faltan, no llaman enfermos. Si hay un juego de fútbol y ellos quieren ver, llaman enfermos. Pues a los managers de Walmart le encantan las personas ancianas que trabajan. Usted sabe que nuestro hermano Don Mario trabajó hasta los 90 años en Walmart. Y tú andas con prisa y aquella pobre mujer que está en la caja porque alguien está viendo unas camisas que le quedaron grandes durante la Navidad y ella mirando los tickets así, y a usted como que la sangre comienza a hervir. Entonces después viene una cajera por acá. Oye, tú no sabes dónde está el marcador que yo puse ahí, y la viejita se pone a conversar con la cajera y tu sangre sigue así subiendo para arriba. ¿Usted sabe lo que debe hacer usted?
Señor, gracias por esa ancianita. Yo vengo otro día. No deje que el diablo le robe el gozo. Sea sabio, amado. Porque es así. Dios nos pone en escenario porque Él quiere probar que sale de ti y que sale de mí. Dios es un perfecto en eso. Y ustedes, ¿cómo decir? Ingenuamente o ignorantemente, el Señor reprenda al diablo. No es el diablo. No es el diablo. ¿Sabes contra quién tú estás luchando? Contra el alfarero que te está moldeando, te está dando forma, te está haciendo un vaso precioso. Y tú no quieres porque te apretaron por aquí, no te gusta. Y te dijo el pastor algo y enseguida te incomodaste. Yo no vuelvo más a la iglesia. Esa es la condición, amado, de una iglesia apática. Una iglesia que no conoce su identidad en el Señor. ¿Cuáles son los pensamientos que nos roban cuando estamos a solas? ¿Cómo tú usas la internet? ¿Qué lugares tú visitas? ¿Con quién chateamos? ¿Qué decimos en nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestros planes para el futuro? ¿Cuáles son nuestros anhelos y nuestros deseos? ¿Son deseos y anhelos egoístas, caprichosos? Entonces, amados, necesitamos ser una iglesia no solo llena de fe, sino también que seamos creyentes y personas con integridad. Ahora, amado, también existe otro elemento importante para el crecimiento en la fe. Y este es un elemento que necesitan todos los creyentes para poder alcanzar ese nivel espiritual que es tan necesario para ser un líder y un discípulo del Señor. Y es ese mismo elemento que acabo de mencionar hace unos segundos, el elemento de la integridad. Así que, amados hermanos míos, manténgase firmes y constantes. Esas dos palabras, firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Cuándo tú eres firme y cuándo tú debes ser constante? Todo el tiempo. No cuando te van a decir, te quedan 2 semanas de tu empleo porque van a cerrar la empresa. Firme y constante. Todo el tiempo. No cuando se te descompone el auto, ¿verdad, Jorge? Gloria a Dios por esta familia. Y eso es lo que está esperando Dios de cada uno de nosotros. Cuando Pablo escribió esta carta, yo no sé si ustedes han estudiado la palabra libro por libro, pero esta ciudad de Corintio era una de las ciudades más perversas que había en esta parte de Israel, de toda esa área del hemisferio griego. Era un lugar llamado, oigan bien, estaban divididos en grupos que luchaban unos contra los otros dentro de la congregación. Mira lo que sucedía en la iglesia de Corintio. Pero se lo voy a decir rápido porque para los que toman nota no puedo ir a los versículos. Eso está en 1 Corintios 3. Visitaban prostíbulos regularmente. 1 Corintios 6, del 15 al 20. Tenían una vida sexual desordenada, que había un hombre que aún fornicaba con su madrastra. 1 Corintios 5. Entablaban demandas legales los unos contra los otros en tribunales paganos. 1 Corintios 6. Se humillaban mutuamente cuando compartían
y tomaban cena juntos, 1 Corintios 8. Entonces, amado, por lo tanto, debe quedar claro y cómo Pablo llama a la iglesia de Corintios a que estén firmes, a que sean constantes, no que sean como la montaña rusa o como el yoyo, que un domingo llegas a la iglesia que andas por acá, en el monte Sinaí, y llegas otro domingo que no sé qué te pasó durante la semana, como dicen ese decir por ahí, que no hay quien me beba el caldo. Entonces yo digo, ¿qué relación? ¿Dónde estuvo tu coinonía con el Señor durante esta semana? Y así es que somos engañados, amados, por parte de nuestro enemigo, porque no somos constantes en nuestra fe. En tercer lugar, amado, este mismo versículo nos recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo regular, amado, las cosas que hacemos para la obra del Señor no solo benefician, que usted la hace para que otras personas sean beneficiadas, pero que usted lo hace para que el cuerpo de Cristo sea edificado y la obra del Señor siga hacia adelante. Y nos dice el mismo Señor, si quieren oír la voz de su Salvador, en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien, no a usted, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado, vivimos en un mundo lleno de dolor, donde hay personas que están pasando por muchos sufrimientos familiares, enfermedades, experiencias negativas, abusos. Entonces, Dios nos da la bendición para que nuestra fe no sea muerta, sino que nosotros seamos portadores de esa fe y seamos a través de nuestras obras bendición para un mundo que anda en dolor y en tragedia. Entonces, yo quiero dejarle concluir con estas palabras. Dios nos llama a crecer constantemente en la fe de Jesucristo. Y si decimos constantemente es porque el crecimiento en la fe requiere integridad. Y la integridad es un elemento muy esencial para el crecimiento en nuestras vidas. Yo sé que todos los que estamos acá, en estos días que estamos viviendo, estamos enfrentando grandes presiones, como está la economía, como está la situación, aún en nuestros países que tenemos familiares que amamos. Y estamos acá. Lo único que podemos ayudarlo es enviándole algún dinerito. Pero es muy triste que ustedes se acuerdan el grupo de pastores que vino aquí de Venezuela, de tan triste la situación en Venezuela, que tú para que tu niño una sierra o un cuchillo le cortó una arteria, una vena, un brazo, una mano, que tú tengas que llevar la aguja, el hilo, el alcohol, los vendajes para callar porque es que no hay. Para que los profesionales médicos puedan curar a ese sobrino tuyo, a ese tío tuyo, a esa tía tuya. Entonces, amados, yo los exhorto, antes de que ustedes tomen decisiones necias de meterse en deudas, yo los exhorto, antes de que usted vaya a tomar cualquier decisión, ya sea mudarse de casa,
mudarse de ciudad, que usted no se mueva hasta que usted haya recibido y tenga la certeza y la confirmación que lo que usted va a hacer y la decisión que está tomando viene de parte de Dios. Porque necesitamos demostrarle al mundo de que nosotros somos diferentes, de que la iglesia de Jesucristo, de que los hijos de Dios, aquellos que profesan ser hijos de Dios, somos diferentes. No que vean la parte carnal, de haber sido a lo mejor en X momento dado, pero ya yo le pedí disculpas de que yo le haya servido de piedra de tropiezo, que le haya confesado algo a mis familiares y después le demostré otra cosa. Entonces Dios quiere que lleguemos ya a esa madurez, a esa estatura y a ese crecimiento en nuestra fe, para que nuestro carácter, que es el que tiene problema en todo esto, sea transformado. Porque usted me puede llamar a ungir su casa. Usted me puede llamar: pastor, yo no aguanto a este niño, por favor, ore por él. Repréndale los demonios a mi hijo. El problema no son los demonios ni su hijo. El problema está en usted, que no supo disciplinarlo desde que era un bebé. Entonces, ahora cuando están adultos, rebeldes hacia las cosas de Dios, lo único que podemos hacer por ello es orar. Pero gracias al amor y a la misericordia de nuestro Señor, que aún en ese amor tan grande que Él nos tiene, si tú y yo persistimos en la oración. Mire, mi esposo y yo acabamos de experimentar un testimonio muy lindo que nos hizo llorar a los dos. Nuestro hijo trabaja mucho. Él, más que nosotros, creíamos que iba a ser un ministro de Dios. Estaba apartado, no visitaba ninguna iglesia. Y este año 2024 ya consiguió una iglesia y está en la iglesia con su familia. Y eso es para darle gloria al Señor. Pero no lo soltamos en nuestras oraciones. No lo soltamos, amados. No podemos soltar a nuestros hijos. Entonces, pongámonos de pie. Vamos a ponernos en las manos del Señor en este 2024. Que Dios añada bendición a su bendita y gloriosa palabra.